Gracias, Blanca, nuevamente por la invitación. Pues ya escuchamos hace unos momentos, sobre todo a las confederaciones, a estas cámaras empresariales, opinar, reaccionar respecto a este aumento en el salario mínimo, que en el país será de más del 16%, pero en la zona fronteriza, en la frontera norte, será del 100%. Sí, pues mira, a mí me parece que el aumento al salario mínimo general es acertado. Ya desde hace algunos años venimos dando aumentos salariales importantes. Sin embargo, pues sigue siendo un salario de los más bajos de América Latina. Nos seguimos quedando únicamente arriba de Cuba y Venezuela, pero la verdad es que el impulso que se le está dando es el correcto y debemos de seguir por esa línea como lo está planeando la Coparmex y como lo está planeando la propia Comisión Nacional de Salarios Mínimos. A mí lo que me preocupa realmente es el salario fronterizo. Nos costó trabajo a los patrones y a los trabajadores llegar a un acuerdo el 30 de septiembre de 2015 para lograr una sola zona económica en el salario mínimo. La idea realmente era tratar de impulsar que el país creciera en forma pareja en las distintas zonas del país, y ahora con la creación de este salario fronterizo, pues volvemos a caer en dos zonas económicas. Esta todavía un poquito más complicada porque va a correr en los 25 kilómetros de frontera con los Estados Unidos y realmente nos va a crear más desigualdad. Ha dicho el presidente de la República que lo que buscaba era elevar el nivel de vida de los estados del sur, de Chiapas, de Yucatán, etcétera, que son los más deprimidos, y de repente con otra situación totalmente alejada a esto, da un aumento a los salarios mínimos fronterizos al doble, cuando se pudo haber buscado una fórmula de elevar todo el salario mínimo de una vez en una forma más pareja, ¿no? Claro, pero esta elevación en la frontera norte no es prácticamente por las condiciones que tienen en Estados Unidos, también en cuanto al salario, a la calidad de vida, y no las tienen, por ejemplo, en la zona norte del país, porque hay que recordar que hace pues algunos años con esta reforma fiscal se homologó el IVA en la frontera y esto pegó mucho a los ciudadanos de la frontera norte. Mira, la solución pues, parece medio correcta, pero si te fijas, con estos 176 pesos con 72 centavos, se van a ganar más o menos 8.79 de dólar el día. Aún seguimos abajo. No, está muy bajo. Pues en Estados Unidos el mínimo de la hora es 8 dólares. Esto no va a solucionar en nada el que el trabajador mexicano, el migrante, se cruce a los Estados Unidos. No tiene punto de comparación. Entonces, desde mi manera de ver, el aumento al salario mínimo general es correcto, se debe de seguir impulsando, pero este salario fronterizo no va a ayudar en nada realmente para el objetivo que están buscando, de buscar una zona económica entre la frontera que nos dé mayor capacidad de más empleo en México. Realmente no le veo el que logre un objetivo profundo. Que estamos ganando por un día lo que en el lado americano ganan en una hora. Entonces, resulta absurda la medida. Sin embargo, este es un buen paso, es un paso importante, lo hemos reconocido y lo ha reconocido también la sociedad y el sector empresarial, pero nos falta mucho por hacer todavía en este tema. Muchísimo. Y tenemos que seguir adelante hacia impulsar el crecimiento del salario mínimo. La Constitución mexicana señala que el salario mínimo tiene que ser el suficiente para que un padre de familia pueda sostener a su familia con diversión, con placeres, con educación, y de plano no logramos. Lo que se logró apenas fue llegar al límite de la línea de bienestar, pero individual, y a lo que tenemos que atender y lo que tiene que buscar el salario mínimo es que se busque de bienestar, pero familiar, no individual. Con este apenas estamos logrando el individual. ¿Y por qué en México no se ha puesto especial atención en esto, en elevar el salario mínimo a la clase trabajadora, a las personas de escasos recursos? ¿Por qué hasta ahora se viene a hacer? A ver, yo creo que esto viene de un impulso que le dio realmente Mancera, fue el que empezó hace unos años a decir, vamos a aumentar el salario mínimo, hablaba de unas cifras estratosféricas, y es increíble que este político fue el que impulsa y hace que después se empiezan a mover todos los partidos para decir, oye, sí,
Después tuvimos una reforma muy atinada, que fue cambiar en muchos parámetros a la UMA. Traíamos ligados muchísimos aspectos del salario mínimo. Multas, pagos de derechos, Infonavit. Y entonces decían, no, ¿por qué? ¿Cómo le vamos a subir al salario mínimo? Porque si viene aparejado a subir muchas otras cosas. Claro. Creo que la primera medida inteligente fue separar, crear la UMA, y entonces sí empezar a construir un salario mínimo mucho más competitivo en el país para lograr crecimiento. Yo quiero ser claro que no mucha gente gana el salario mínimo y hay muchísimo aumento salarial por vía del contrato colectivo. Quizás este aumento al salario mínimo va a impulsar un poco el crecimiento de los contratos colectivos, aunque el presidente ha dicho lo mínimo será para contratos colectivos el 5%, Perfecto. O sea, la inflación, no nos vayamos de bruces. La propia CTM ha dicho no se trata de llegar en los contratos colectivos a los límites que se llegó para los salarios mínimos, pero sí que lo va a presionar y sí que muchísimos sindicatos van a decir, oye, pues si al mínimo le dieron ese 16%, a mí dame un poco. Exacto. Pensamos que los salarios de contratos colectivos deben ir a poquito arriba de la inflación, un 5%, por ahí más o menos deben de estar los contratos colectivos. Licenciado Ricardo Martínez, gracias por estar esta noche en No, Sin pues gracias a ti, Blanca, y nuevamente aquí te dejo una pequeña notita por si les es de interés para su Muchas público. Gracias. Y te agradezco mucho nuevamente la invitación. Gracias a usted.